Yo creo que ya podemos empezar. Este webinar va a ser en español. Es una demostración en vivo de SORMAS, del sistema SORMAS. Primero de todo empezaremos presentándonos Cristina y yo. Yo me llamo Pilar Hernández, soy directora en la Fundación SORMAS. Y bueno, mi especialidad es salud pública, control de enfermedades infecciosas, epidemiología. Cristín me está acompañando hoy. ¿Te quieres presentar? Gracias, Pilar. Mi nombre es Christine Walter, soy una epidemiología y experta en salud pública. Gracias. Perfecto. La presentación hoy del webinar la voy a hacer yo. Cristín me va a estar ayudando en el chat. Entonces, si hay participantes que tienen preguntas, pueden añadirlas en el chat. Tenemos 1 hora en total. La presentación va a durar unos 40-45 minutos porque la verdad el sistema es bastante completo, tiene muchas funcionalidades. Y entonces dejaremos un tiempo al final de la presentación para las preguntas que podáis tener. Así, si tenéis preguntas que queréis que aclaremos, las escribís en el chat. Cristín va a encargarse al final de la presentación de leerlas y así aclararemos cualquier pregunta. Perfecto. En el chat vais a ver que os he enviado el link del servidor demo. Voy a enseñaros paso por paso cómo podéis acceder vosotros mismos al sistema de demostración SORMAS, que está accesible en nuestra página web. Voy a compartir pantalla. Como veis, esta es la página web de la Fundación SORMAS. Es muy fácil de encontrar, es sormas.org. Entonces, una vez vosotros estáis en la página de la Fundación, la página web de la Fundación, vais a ver este botón de aquí derecha que se llama Demo. En el botón Demo, si vosotros clicáis, vais a aparecer directamente en nuestro sistema de demostración al que podéis acceder directamente. Como veis, aquí en la parte de la izquierda hay diferentes usuarios para unirse a la plataforma. Como probablemente sabéis, SORMAS es un sistema que permite el ingreso con diferentes roles, con diferentes usuarios. Entonces, si veis aquí a la izquierda, vais a ver las posibles opciones que tenéis. Están en inglés, pero bueno, yo creo que son fáciles de entender, de usuarios. Es decir, podéis acceder como usuario a nivel nacional, como usuario de laboratorio, etcétera, etcétera. Os recomiendo siempre que entréis en el sistema, lo hagáis como usuario nacional, como es aquí, pone National User, porque como usuario nacional vais a poder tener acceso a muchas más opciones del sistema, porque lógicamente se entiende que el usuario a nivel nacional está en una posición en que puede ver, no tiene el acceso limitado a SORMAS, a, por ejemplo, un distrito o una provincia, sino que ve todas las funcionalidades a nivel nacional. Para hacer la demostración hoy, yo voy a entrar como administradora porque así tengo más acceso y enseñaros incluso cosas a las que solo tienen acceso los administradores de SORMAS en los servicios. De todas maneras, como os digo, vais a la página web. En la página web veis el botón de demo arriba a la derecha. Clicáis en el botón y entonces elegís uno de estos usuarios recomendado, el que es usuario nacional. Una vez estáis ahí, vais a entrar directamente en el sistema de demostración de SORMAS. Lo más probable es que cuando entréis en el sistema os encontréis que el sistema está en otro idioma que no sea el español. Eso es porque como es un sistema de demostración que se utiliza en todo el mundo, cada persona que entra desde diferentes países lo va a adaptar al idioma que necesite. Por ejemplo, como estáis viendo ahora, la última persona que ha utilizado el sistema lo ha hecho en inglés. Por tanto, cuando entréis en el sistema y lo queréis ver en español, es muy importante que en esta parte de la izquierda, veis en la barra lateral azul, vais abajo de todo y donde pone User Settings,
¿Veis el simbolito de ruedecita, el que estoy aquí mostrando? Aquí vais a poder cambiar el idioma al español. Como veis, ahora estaba en inglés, entonces podemos cambiar al español. Voy a buscar el sistema en español. Voy a poner español Bolivia porque sé que es un idioma que está traducido y actualizado desde hace muy poquito. Así es, entráis, vais a ver que ahora el sistema está en español. Otra recomendación que os doy para vosotros cuando lo hagáis en casa es, como veis, el sistema ahora está con 0 datos. Eso es porque los datos que están en el sistema son datos que no son reales. Una cosa muy importante también es cuando entréis datos vosotros mismos en el sistema, no entréis datos de personas reales. Eso es por una cuestión de protección de datos. No queremos que haya datos de personas reales en un lugar que es de acceso público. Así que podéis jugar con el sistema, añadir vosotros mismos datos, lo que queráis en cualquier sitio, pero sobre todo que no sean datos de personas reales. Así, cuando entráis en el sistema y veis que no tenéis nada, os recomiendo que vayáis a esta parte de aquí, que hace referencia al periodo de tiempo en que vosotros estáis viendo los datos. Si vais a la parte de personalizado y buscáis por fecha, aquí os recomiendo que simplemente vayáis y cambiéis la fecha al 2023. Eso es porque en el sistema tenemos datos desde hace 2 años. Es decir, si vosotros ponéis fecha de inicio en el 2023, vais a abarcar mucha más información de lo que veríais si solo tenéis en el 2025, que tiene pocos meses. Una vez habéis elegido el año 2023, aplicáis los filtros, aplicáis 2 veces clicar filtros y vais a ver que el sistema se llena de datos. Entonces va a ser más agradable y más pedagógico, más lógico para vosotros ver un sistema que tiene datos de diferentes enfermedades que verlo vacío. Así es, entonces, cuando entráis en el sistema, ya tenéis los datos, vais a ver que lo primero que veis siempre es lo que se llama el panel de vigilancia epidemiológica. El panel de vigilancia epidemiológica es siempre un resumen de todo lo que está pasando en el sistema. Es decir, veis un resumen de las enfermedades que tenéis en el sistema, que lógicamente se pueden configurar a vuestro país, y un resumen de la evolución de los casos. Esta parte de arriba se puede ampliar dependiendo de la cantidad de casos que tengáis o de enfermedades, de módulos que tengáis en el sistema. Y como veis, lo que os está mostrando el sistema, por ejemplo, es, en el caso de COVID-19, el número de casos, si por ejemplo hay un brote, eso es muy importante, el sistema os está mostrando si hay un brote epidémico basado en los límites, el umbral que el país haya decidido poner para considerar brote. Es decir, esta parte de aquí es configurable. Vais a poder ver, configurar dependiendo de donde estéis, cuál va a ser el umbral que vosotros consideréis que es un brote, y el sistema os lo va a mostrar cuando se sobrepase ese umbral. Y así con las otras enfermedades. Aquí tenemos dengue, sarampión, cólera, etcétera, etcétera. En la parte de la derecha vais a ver también la diferencia de casos comparando una semana epidemiológica con la siguiente. Es decir, si vosotros estáis viendo esta barra, digamos, por ejemplo, aquí tenemos el caso de COVID, está aumentando, entonces estáis viendo cómo evoluciona el brote. El brote se está controlando, el brote no está controlado porque, lógicamente, si las barras continúan altas y continúan en grande, es que todavía sigue habiendo muchísimos casos nuevos. O sea, básicamente esto os da una idea de la incidencia de casos. Así, si seguís navegando en el tablero de control, ahora voy a hacerlo un poco más pequeño para que sea más fácil de ver, vais a ver aquí que se muestran diferentes enfermedades. En la parte de abajo del tablero siempre veis la curva epidemiológica correspondiente a la enfermedad y luego el mapeo de casos. Pero esto lo estáis viendo por enfermedad. En este caso, el número de enfermedades o los módulos de enfermedades están ordenados en orden alfabético. Es por eso que lo primero que veis aquí es Anthrax y luego COVID, que empieza por C.
Si queréis que esto sea una proyección dinámica, lo ponéis en modo diapositiva y entonces vais a ver cómo SORMAS va mostrando automáticamente las diferentes enfermedades. Ahora, por ejemplo, si nos vamos a COVID y cambiamos, vamos a ver que la curva epidemiológica cambia y vamos a ver también, por ejemplo, que ya estamos viendo casos en el mapa, mapeados en el mapa. Eso os voy a mostrar más tarde cuando muestre el módulo de los casos, pero vais a ver que la arquitectura de SORMAS está interconectada, está todo conectado internamente. Es decir, si por ejemplo vosotros estáis viendo aquí un caso y clicáis, entonces se va a abrir directamente el formulario que se corresponde al caso que vosotros habéis clicado en el mapa. Esto en unos minutos voy a pasar a mostraroslo. De momento vamos a continuar en el tablero. Es así como entonces estáis viendo la localización geográfica, la evolución del brote, estáis viendo la curva epidemiológica y importante también la curva epidemiológica se está mostrando también dependiendo de la definición de caso. Es un caso sospechoso, es probable, es un caso confirmado, etcétera, etcétera. Todas las gráficos se pueden también descargar en caso de que tengáis que hacer informes. Eso también os lo voy a mostrar más adelante en el módulo que nosotros llamamos informes, que normalmente es muy útil para el personal de salud pública porque constantemente se necesita hacer la extracción de datos y de gráficos para preparar los informes situacionales. Como estáis viendo, este es el panel de vigilancia relevante para los casos de enfermedades. Si veis aquí arriba a la derecha, estos botones de aquí que os estoy mostrando con mi cursor, veis otros tableros, otros paneles. Vemos también el panel de contactos, que os voy a mostrar en un momento también. Vemos el panel de muestras y vemos el panel de efectos adversos causados por inmunización. También es configurable si los países necesitan más tableros, se pueden ir añadiendo correspondientemente. Si vamos al tablero de contactos, funciona muy parecido al tablero, digamos, al panel de casos. Aquí también la misma cosa. Si queréis ver información en el sistema, otra vez podéis ir, cambiar la fecha. Vais un poquito hacia atrás en el tiempo, al 2023, simplemente para ver datos en el sistema y ya automáticamente veis, ya entra la curva epidemiológica, veis los casos aquí, hay resumen de las enfermedades. Muy importante también, en SORMAS, cualquier cosa que veáis tiene filtros. Yo ahora estoy viendo un resumen de enfermedades, por ejemplo, aquí estamos viendo Mpox, viruela del mono, estamos viendo cólera, etcétera, etcétera, pero también podéis, si queréis, filtrar por enfermedades. Importante también, como este es el tablero correspondiente a los contactos y no a los casos, solo se muestran las enfermedades para las cuales el seguimiento de casos es relevante, es decir, para los cuales vais a ver que hay casos. Si veis aquí, por ejemplo, en el mapa también vais a poder ver y vais a poder clicar en los contactos. Y en SORMAS los contactos se muestran como cuadraditos. Cuando veis círculos, esos son los casos, y cuando veis los cuadrados, esos son los contactos. Igual también, como digo, vais a ver la curva epidemiológica, vais a ver la localización geográfica. Una cosa que también es bastante útil y ha sido muy útil sobre todo durante la pandemia de COVID ha sido lo que nosotros llamamos la visualización de cadenas de contacto, que es algo que suele ser muy útil sobre todo para detectar clústeres de enfermedades, grupos ¿no? de contagio. Como veis aquí, lo que he hecho es seleccionado la enfermedad COVID. Entonces, lo que estáis viendo aquí son cadenas de contacto. Si os acercáis, vais a ver que cada contacto tiene, por ejemplo, o sea, cada caso, o sea, aquí lo que estáis viendo, si veis bien la leyenda,
tienen diferentes colores. Entonces, lo que estáis viendo corresponde a una definición. Aquí estás viendo este caso. Este caso tiene ya su número de identificación que se ha dado al sistema y entonces estáis viendo con quién se ha puesto en contacto. Si estáis viendo que está de color rojo, veis que es un caso confirmado que ha tenido contactos directos, en este caso con 5 personas. Obviamente también podéis, como veis, cada vez que clico se selecciona una cadena de contagios y os podéis focalizar en esta cadena. Si no, se ve todo en concreto. Veis aquí, por ejemplo, estamos viendo este símbolo que es de color amarillo. En este caso es un caso sospechoso que no ha sido todavía confirmado. Pero vosotros estáis viendo aquí un poco cómo, digamos, ha sido la evolución. Y eso en cadenas de contacto muy grandes como las que hemos visto durante la pandemia de COVID, eso es súper útil porque ya de una manera visual estáis pudiendo ver quién ha estado en contacto con quién de forma visual y ya eso ayuda a ser mucho más rápido y acotar. Si volvemos, básicamente esto era, como decía, el tablero de contactos. No voy a entrar mucho en detalle en el tablero de muestras. Este es el tablero de muestras. Lo que os muestra este panel de control es un resumen de todo, de cómo es, digamos, de dónde están las muestras, de cuál es el estatus de las muestras del laboratorio que están dentro del sistema. Es decir, ha sido la muestra enviada al laboratorio, ha sido recibida o no, ha sido recibida por el laboratorio, ¿cuál es el estado de la muestra? ¿Es un estado adecuado o la muestra está en mal estado? ¿En qué laboratorio se ha hecho? Y aquí también tenéis un gráfico un poco con los resultados de los laboratorios, viendo si es positivo, negativo, está pendiente, etcétera, etcétera. Y también, lógicamente, con la localización en el mapa. Esta vez veis que las muestras se simbolizan con una especie de cilindro. Esto es muy útil, como os podéis imaginar, para laboratorios, para hacer, digamos, el seguimiento de los laboratorios o para laboratorios de referencia o departamentos del Ministerio de Salud que se encarguen de toda la parte de laboratorios. El tablero de efectos adversos, también no voy a estar mucho rato con esto porque también podéis vosotros mismos en el sistema ver un poco y añadir datos. Lo que muestran, ahora no tenemos muchos datos de efectos adversos porque este módulo es bastante nuevo, no nos ha dado tiempo todavía a añadir muchos casos, pero lo que vais a ver en este caso es si los efectos adversos son serios, si no son, cuál es la gravedad y luego cuáles son los síntomas, ¿no? Cuáles han sido los efectos, ¿no? Todos los síntomas de estos efectos adversos, localización, etcétera, etcétera. Como digo, esto incluso estáis viendo que no está bien traducido porque es muy nuevo y todavía la traducción al español no se ha completado. Pero bueno, igualmente está en el sistema abierto para todo el mundo, se puede utilizar. Y, por cierto, si alguien quiere contribuir a más traducciones de español, os invitamos cordialmente. Una cosa que tal vez es interesante para vosotros saber es cómo se hacen las traducciones de SORMAS a los diferentes idiomas. Utilizamos la plataforma que se llama Crowdin. Creo que os he enviado ya el enlace en el chat. Si no, Christine, puedes volver a enviarlo. Aquí, esta plataforma de Crowdin es una plataforma que se utiliza para hacer traducciones comunitarias a idiomas, es decir, los voluntarios de la comunidad son los encargados de hacer las traducciones y pueden añadirse traducciones a cualquier idioma. Y aquí estáis viendo el nivel de traducción y la evolución de las traducciones. Perfecto. Esto voy a volver otra vez a donde estábamos. Como veis, esta ha sido la primera pestaña de, digamos, esto es lo primero que veis cuando entráis dentro del sistema, lo que son los diferentes tableros. Ahora voy a pasar a enseñaros
lo que son los casos, porque es, digamos, a nivel lógico, lo primero que vais a entrar en el sistema cuando lo utilizáis van a ser los casos, que podéis entrar, como os mostraba antes, directamente clicando en el mapa, o simplemente podéis ir aquí a esta sección de la izquierda que se llama casos. Cada vez que clicáis en una de estas pestañas de la izquierda, lo que vais a ver es un directorio completo de todos los casos que vosotros tenéis en el sistema. Es decir, si yo entro aquí, veo todos los casos que ahora mismo están en el sistema de demostración de SORMAS. Si yo quiero ver cosas concretas, lo que voy a hacer es filtrar. Voy a estar filtrando por ejemplo, región, departamento, enfermedad, periodo de reporte, etcétera, etcétera, número, estado de seguimiento, etcétera, etcétera. Es decir, hay un montón de filtros que vosotros podéis utilizar para acotar un poco la información que estáis buscando. Como ahora mismo lo que estamos haciendo una demostración, voy a simplemente clicar en el primer caso de nuestro directorio. En este caso es un caso de dengue. Si clicáis en el formulario del caso, vais a ver que reúne muchísima información. Hay algunos campos que son obligatorios, otros que no. Los campos que son obligatorios en el sistema se marcan con un asterisco rojo, que es lo que estáis viendo aquí arriba a la derecha. Entonces, estos campos que son obligatorios para llenar son los campos sin los cuales el sistema no va a dejar guardar información. Es decir, es la información mínima para poder guardar información en el sistema. Pero bueno, es lógico porque digamos, necesitamos sí o sí la fecha en que se está haciendo el informe. Estamos viendo, por ejemplo, ¿es un caso confirmado o no? No se ha clasificado, sigue siendo un caso sospechoso. Etcétera, etcétera. Aquí si veis en este botón que pone información vais a poder ver, y esto también se ajusta a cada país, cuál es la clasificación de los casos, digamos, dependiendo de las definiciones, si es sospechoso, probable, confirmado, etcétera, etcétera. Y esto, como digo, se ajusta a las definiciones de casos de cada país, cada región, etcétera, etcétera. Si veis aquí, si vais más abajo en el formulario, también vais a poder introducir información sobre el estado de la investigación. Se ha iniciado, está pendiente, ya se ha realizado, etcétera, etcétera. Y luego ver qué enfermedad es y información sobre el resultado del caso. ¿Qué ha pasado con el caso? ¿Ha sido una persona que se ha podido recuperar? ¿Ha fallecido o no se sabe qué ha pasado con esta persona? Más abajo, por ejemplo, estáis viendo cuál es toda la información de la región, el lugar. En este caso estamos viendo que es en San José, cuál es el municipio y, por ejemplo, los lugares, el lugar donde se ha detectado. En este caso tenemos la información de que este caso se ha detectado en un establecimiento médico, en este caso ha sido un hospital, y el nombre específico del hospital. Esta información normalmente cuando se hace la configuración del sistema para cada país o cada organización, se añade aquí en esta lista cuáles son los hospitales correspondientes, de forma que, lógicamente, cuando elegís que es un hospital, ya va a estar mostrando la información correspondiente a vuestra región, a vuestro país, etcétera, etcétera. O sea, todo esto es configurable y es una de las primeras cosas que se hace cuando SORMAS se utiliza en un país. No voy a entrar mucho en detalle porque hoy no tenemos mucho tiempo, pero como veis aquí hay una lista de todos los síntomas que puede tener la persona. Luego, por ejemplo, en caso si es mujer, ¿no? Si está embarazada, si no, etcétera, etcétera. Mucha información, os invito a que la exploréis vosotros mismos con más calma. Vais a ver, por ejemplo, si vais más a la derecha, estas pestañas, podéis recoger datos de hospitalización, más síntomas,
datos epidemiológicos de, por ejemplo, cómo ha sido la exposición, si es una enfermedad de contacto, ha sido una exposición en un establecimiento cerrado o al aire libre, etcétera, etcétera. Qué terapia se le ha hecho a la persona, cuál ha sido el curso clínico, etcétera, etcétera. Así hay muchísima información. Y siempre que vais aquí, vais a llegar a esta parte, digamos, a la primera, ¿no?, sección del caso. Muy importante es, en SORMAS vais a ver siempre en la parte de la derecha estas cajas que le llamamos nosotros, que están siempre relacionadas con el caso. En este caso vemos, por ejemplo, la cajita esta de tareas, la cajita de muestras, eventos, inmunización, etcétera, etcétera. Esto es porque, como estaba mencionando antes, el sistema está muy interconectado internamente. Es decir, por ejemplo, aquí estamos viendo que en este caso, para para esta persona, aquí tenemos, por cierto, la identificación del caso que el sistema le da automáticamente. Vemos que tiene todas estas muestras asociadas. Son muestras que pueden ser sangre, en este caso estamos viendo sangre, o pueden ser, digamos, swabs nasales, etcétera, etcétera. Pero en todo caso, siempre todas las muestras relacionadas con este caso van a estar mostradas aquí. Y yo puedo añadir más muestras si es que se toman más muestras de esta misma persona. Y aquí uno puede ver directamente cuáles son las muestras de este caso, con lo cual uno, como estaba diciendo, salta directamente a la pestaña de muestras. Cada vez que clicáis en un lugar en SORMAS, os va a saltar, digamos, a la sección correspondiente. Vuelvo otra vez al caso. Y una cosa muy importante que os quiero explicar es que en SORMAS, y es una cosa conceptual, en SORMAS distinguimos casos y personas. Y eso lo que hace es reflejar un poco la vida real. Es decir, una persona puede ser caso de diferentes enfermedades. Es decir, hoy puedo ser un caso de COVID y mañana puede ser un caso de cólera, por ejemplo. Entonces, siempre que vamos a lo que es la persona del caso, voy a ver si esta persona tiene más casos asociados. Como estáis viendo, aquí a la derecha, efectivamente es uno de estos casos. Esta persona es paciente de cólera y al mismo tiempo paciente de COVID-19. Muy importante, estas enfermedades pueden suceder de forma simultánea o pueden suceder en diferentes periodos de tiempo. Y eso lo vais a definir cuando entréis toda la información de los casos. Así que si vosotros vais aquí al directorio de personas, lo que vais a ver es todo el resumen de todas las personas que están en el sistema, y si clicáis en las personas concretamente, vais a poder ver si las personas son casos de una o más enfermedades. Perfecto. Entonces ya hemos visto el tablero al inicio, hemos visto el directorio de personas, el directorio de casos. Ahora vamos a ir a una sección que también es bastante relevante para los países, nos lo preguntan muchísimas veces, es el directorio de casos. Pues ya habéis visto el tablero del panel de control de los casos. Aquí vais a ver el directorio de contactos. También, como estamos en una demostración, voy a clicar en el primero que veo. En este caso también es un caso de COVID. Y como veis, también se recoge toda la información del contacto. Este contacto, pues, es si está confirmado, si no ha sido confirmado, a qué persona o a qué caso está relacionado. Veis aquí arriba, donde tengo el cursor, vais a poder ver con qué caso está relacionada esta persona o con qué persona. Y toda la información, digamos, referente de ese contacto, ¿no? Por ejemplo, en este caso, ¿cómo ha sido el tipo de contacto? Estaba en la misma habitación, ha sido por manipulación de algún objeto contaminado, etcétera, etcétera. Y luego, por ejemplo, también información adicional sobre si esta persona ha hecho cuarentena, si tenía antecedentes de otros tipos de enfermedades, cuál es el estado de seguimiento, y esto es muy importante, sobre todo para toda la parte de seguimiento de contactos. Se ha hecho seguimiento de la persona,
esta persona ha colaborado, no ha colaborado, se tiene información del seguimiento, etcétera, etcétera. Y como vais a ver, muchos de vosotros ya sabéis lo que pasó durante la pandemia de COVID. Muchos países no tenían herramientas para hacer el seguimiento de contactos o simplemente se hacían haciendo llamadas telefónicas o con Excel, documentos de Excel o incluso con papel. Aquí vuelvo, igualmente vas a poder recoger información adicional del contacto y ver las visitas de seguimiento. En este caso que he elegido no hay ninguna visita de seguimiento, pero si hubiera información sobre la visita, aquí utilizando este botón de la derecha, nueva visita, se añadirían visitas. Se ha visitado la persona, ha sido en su casa, etcétera, etcétera. Algo muy interesante también, importante sobre todo para las personas que trabajan más a nivel global, por ejemplo el Ministerio de Salud, es aquí arriba, veis las visitas de seguimiento y lo que podéis ver es un resumen detallado del directorio y de las visitas de seguimiento. Ahora mismo no tenemos muchos datos en el sistema, pero si esto fuera un seguimiento de de contactos activo, estaríais viendo información para todos estos casos. ¿Cómo funciona? Como veis, aquí abajo tenéis una leyenda con diferentes colores. Cada color representa una situación diferente. En este caso, el color gris que estáis viendo aquí significa que la visita no ha sido realizada. El caso de color fucsia significa que se ha hecho la visita, pero la persona ha sido no cooperativa, es decir, no se ha podido conseguir la información que se necesitaba porque la persona no ha colaborado. El caso azul significa que la información no está disponible. En el color rojo es que se ha visto con síntomas a la persona, tiene algún síntoma que se corresponde a la enfermedad, en este caso, por ejemplo, COVID. Y verde se ha visto a la persona, se ha podido ver, se ha podido visitar y la persona estaba sana, no tenía signos. Es decir, en un caso, por ejemplo, activo como en la pandemia, veríais toda esta parte de aquí con cajitas correspondientes a cada periodo de tiempo, a cada día. Estáis viendo aquí las fechas y con un color que os daría la información sobre cuál es el estado de seguimiento de esta persona. También os invito a que lo veáis vosotros mismos, entréis información y veáis cómo funciona. Un módulo muy importante también y disponible en SORMAS es el módulo de eventos. Igualmente aquí, si clicáis, entráis en lo que es el directorio de eventos. El módulo de eventos está diseñado de forma que podáis entrar información de cualquier tipo que no sea estructurado. Por ejemplo, voy a daros un ejemplo, voy a elegir este ejemplo primero. Aquí en este caso tenemos un caso de sarampión en una escuela. ¿Qué ha pasado? Lo que ha sucedido es que alguien ha notificado de que hay un número que es anormal de casos de sarampión en una escuela y entonces está incluyendo esta información que no se ha confirmado todavía si es un brote epidémico, pero ya se está entrando la información en el sistema. Entonces, aquí en este momento estamos clasificando esta situación como señal, porque todavía no estamos viendo, no se ha iniciado la investigación, no sabemos exactamente lo que es. Entonces, si alguien notifica de que hay un número anormal de casos de sarampión en una escuela, se entra directamente la información en el sistema, se marca como señal. En este caso no sabemos, no tenemos mucha información del sistema. Como es sarampión, lo marcamos como de alto riesgo y como vemos aquí está la investigación pendiente. Es decir, después de esta notificación sabemos que la investigación está pendiente y las autoridades sanitarias inmediatamente tienen que hacerse responsables de hacer una acción, iniciar ahí un proceso de investigación para aclarar si es un brote o no es un brote.
Igualmente, como en los otros formularios que habéis visto de SORMAS, si seguís hacia abajo, vais a poder incluir información sobre el lugar, direcciones. Muy importante, si tenéis el lugar, el GPS, las coordenadas GPS, se pueden introducir también porque entonces eso os va a ayudar a poder mapear los eventos en el mapa. Y luego también vemos aquí en esta pestaña cuáles son las acciones del evento, es decir, cuáles son las acciones, ¿no? Digamos, cuál es lo que las autoridades sanitarias han decidido hacer. Y aquí se puede, digamos, explicar cuál es la situación, si ya se han iniciado o no. Vuelvo otra vez a este evento, vuelvo otra vez al directorio. Por ejemplo, voy a volver al mismo ejemplo. Como veis aquí también en la parte de la derecha, vais a ver siempre estas cajas que os estaba mencionando antes, que siempre son acciones o información relacionada con lo que estáis viendo aquí en la parte de la izquierda. Una capacidad muy característica de SORMAS es lo que nosotros llamamos el manejo de tareas, que es lo que estáis viendo aquí a la izquierda en la pantalla, que ahora voy a explicar en un minuto. Como estáis viendo, aquí tenemos la posibilidad de añadir una tarea relacionada a este evento. Si seguimos la lógica de que es un caso de sarampión, por ejemplo, y yo soy una autoridad sanitaria, lo que haría en este caso es elegir el tipo de tarea y yo como autoridad sanitaria decidiría qué es lo que hay que hacer. En este caso, lógicamente, iniciar urgentemente una investigación para el evento. Puedo yo misma elegir cuál es el inicio y, muy importante, a quién le estoy asignando. Por ejemplo, si yo soy un coordinador de vigilancia epidemiológica en el Ministerio de Salud, yo sé que, por ejemplo, le voy a asignar la tarea a mi supervisor de contactos. ¿Por qué? Porque el sarampión es altamente contagioso y sé que es muy, muy importante iniciar la investigación y pedirle al supervisor de contactos de mi equipo que inicie. Es decir, yo creo la tarea, digo exactamente lo que hay que hacer y yo se la asigno a una persona que puede ser de mi equipo o de fuera de mi equipo, y esto también es configurable dependiendo de lo que yo necesite. Entonces, el estado de la tarea por defecto siempre es pendiente, y a medida que se progresa en la tarea, si está en progreso o está hecha, se va a ir, digamos, aquí añadiendo. Es decir, aquí guardo. Si voy al tablero de tareas, veis aquí es la segunda sección en la parte de la izquierda. Estoy en el directorio de tareas, voy a ver una lista completa de todas las tareas que están en el sistema. Si yo soy, por ejemplo, un epidemiólogo en el Ministerio de Salud, yo entro con mi propio usuario de SORMAS y voy a poder clicar aquí en mis tareas. Esta función a mí me gusta mucho porque básicamente en mis tareas lo que yo estoy viendo es las tareas que han sido asignadas a mí. Y es una manera de que yo cada mañana cuando entre en el sistema voy a ver cuáles son las cosas que tengo pendientes que se me ha sido asignado, y voy a poder progresar con mi trabajo viendo exactamente lo que se ha hecho. Así que esto sirve como una especie de lista de tareas digital. Perfecto. Voy a presentar un par de módulos más porque se nos está terminando el tiempo. Muy importante, también muy interesante, es el módulo que nosotros llamamos muestras. Este módulo es el módulo de laboratorio. Aquí, como os he mencionado anteriormente, al clicar aquí lo primero que veis es todo el directorio de muestras en el sistema, de todos los casos, de todas las regiones. Igualmente podéis filtrar por enfermedad, por lugar donde lo queréis ver, etcétera, etcétera, y se va a filtrar dependiendo de vuestro interés. Igualmente, aquí, si clico en el formulario de la muestra, veis toda la información de qué tipo de muestra es, a qué laboratorio se ha enviado y a qué caso corresponde y cuál es el resultado. Por ejemplo, en este caso estamos viendo
que es vamos, por ejemplo, añadimos la información, se ha hecho una prueba de anticuerpos para, qué sé yo, también vamos a poner COVID y guardamos. Y, por ejemplo, el resultado de la prueba ahora mismo vemos que es positivo. Otra cosa importante. Como veis, los campos obligatorios, como os comentaba antes, marcados con un asterisco rojo, son obligatorios para entrar información en el sistema. Si hay información que no estáis añadiendo, el sistema os va a mostrar un aviso de color rojo para indicaros que esa información es obligatoria y que la tenéis que incluir. En este caso me había olvidado de marcar si el resultado ha sido verificado o no. Marco que sí y entonces puedo guardar la información. Y ya el sistema me está preguntando si yo quiero generar un nuevo caso para COVID-19. ¿Por qué me está preguntando eso el sistema? Porque yo ya tengo un caso confirmado de COVID en el sistema. Entonces el sistema está programado de forma que ayude a los usuarios a hacer su trabajo más fácilmente. Es decir, una confirmación de laboratorio, en este caso para COVID, es positiva. El sistema ya te está indicando que eso ya cualifica para crear un caso de COVID. Es decir, ya puedo decirle al sistema que lo cree. Perfecto, como veis ya hemos visto varias de estas secciones, hemos visto el tablero, las tareas, las personas, casos, contactos, eventos. Este módulo agregado, no voy a entrar en detalles, muy fácil, simplemente el sistema puede recoger información de tipo basado en caso, con toda la información que os he mostrado, o simplemente agregada para enfermedades en las que la información se recoja de forma agregada, es decir, en números. En este caso, si se recoge de forma agregada directamente, la información son los casos, los parámetros que se recogen, son el número de casos sospechosos, confirmación de laboratorio y el número de muestras, perdón, número de personas fallecidas también por año, fecha, región, etc. Este módulo es muy fácil, también podéis acceder y mirarlo. Una cosa que es muy importante también y que nos preguntan mucho si la información se puede exportar. Vais a ver siempre en SORMAS, en la parte arriba de la derecha, un botón azul, en la opción de exportar. Si apretáis la opción exportar, vais a poder exportar toda esa información en un formato CSV. Así que no hay problema si necesitáis sacar esa información del sistema. Súper. Como digo, voy a presentar un par de módulos más. Este módulo que se llama Entornos es un módulo también bastante nuevo. Es un módulo de vigilancia medioambiental. Es muy nuevo. Estamos añadiendo cosas. Si tenéis, por favor, sugerencias de lo que es lo que querríais ver aquí, no dudéis en hacérnoslo saber. Porque estamos ahora añadiendo más información. Básicamente lo que os permite ese módulo es recoger información de muestras medioambientales, como por ejemplo agua o tierra, etcétera, etcétera. Y eso en casos, por ejemplo, situaciones de una epidemia de cólera es muy relevante porque no solamente estaréis tomando muestras de humanas, sino también estaréis tomando muestras de agua y eso es una información adicional que os va a permitir triangular toda la información y ver, digamos, todo lo que está pasando de forma más global. El módulo de inmunizaciones también no necesito explicar mucho, yo creo que con lo que habéis visto hasta ahora de SOVET ya entendéis, de SORMAS ya entendéis cómo es la lógica. Permite recoger toda la información de todas las vacunaciones que se han hecho, a qué persona se ha vacunado, para qué enfermedad, con qué tipo de vacuna. Podéis añadir las marcas de las vacunas. Por ejemplo, hemos visto para COVID que hay diferentes marcas, diferentes empresas farmacéuticas. Podéis añadir esa información y, lógicamente, también todo lo que es información geográfica. Y como estáis viendo aquí, si abrís el módulo de inmunizaciones, en la parte de la derecha automáticamente ya vais a ver la de los efectos adversos, que es lo que os estaba indicando antes. El módulo de efectos adversos está integrado con el módulo de inmunizaciones, de forma que cuando vosotros estáis incluyendo información sobre inmunización, vacunación en concreto, también podéis añadir información sobre si esa persona ha tenido algún tipo de efecto adverso. Y aquí estáis viendo, si voy
a la siguiente sección de efectos adversos, vais a ver pues, también toda la información de los efectos adversos que le ha pasado a la persona, en qué periodo de tiempo, con qué vacuna, etcétera, etcétera, con toda la información relacionada. Finalmente estamos viendo aquí el módulo que llamamos informes. Aquí eso os permite ver toda la información del sistema. No voy a entrar mucho en detalle, también lo podéis configurar a vuestro sistema y ver lo que hay. Y luego, por ejemplo, algo que es muy útil también para hacer los informes es el módulo que llamamos de estadística. Eso os permite extraer información del sistema con diferentes gráficos. Por ejemplo, si yo elijo un gráfico en forma de pie, yo elijo, por ejemplo, enfermedad y lo que quiero es ver el número de casos, el sistema automáticamente me va a estar mostrando la información del sistema según los criterios que yo le he puesto. Como yo he puesto criterio enfermedad, entonces me está mostrando el número de casos que yo tengo clasificado por enfermedad. Toda esta información la podéis extraer, si veis aquí a la derecha mi cursor, lo podéis extraer en diferentes formatos y eso se puede utilizar para los informes que vosotros utilizáis. Asimismo, también tenéis, por ejemplo, otros tipos de gráfico. Podéis también clasificar según el sexo, etcétera, etcétera. Aquí veis, también podéis jugar con el sistema, hay varios filtros, podéis filtrar por enfermedad, región, etcétera, etcétera. Finalmente, esto ya es exclusivo para los administradores del sistema. Siempre vais a ver en SORMAS existen los usuarios normales, personal de salud, y lo que nosotros llamamos los administradores del sistema. Los administradores del sistema son personas que tienen un perfil informático y que los llamamos nosotros los super users, los super usuarios de SORMAS, porque tienen acceso a la configuración del sistema. En este caso, como yo yo he accedido al sistema como administradora, puedo ver aquí esta pestaña de usuarios, lo que me permite, por ejemplo, decidir y configurar yo misma qué acceso tiene cada usuario. Aquí, por ejemplo, vemos el usuario nacional. Si yo clico aquí, puedo editar el tipo de accesos que tiene cada usuario dependiendo de las necesidades que yo tenga. Y como veis aquí, hay toda una lista que yo puedo decidir qué es lo que esa persona, ese usuario va a poder ver o no va a poder ver. Y eso, como digo, completamente configurable al sistema, al país, etcétera, etcétera. Finalmente, aquí también, pues eso, estamos viendo la configuración del sistema. Se puede, como la configuración administrativa. Aquí se puede, dependiendo del país, ver por municipios cuáles son los municipios que hay. Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo de San José en Costa Rica y lo que estamos viendo, por ejemplo, son los hospitales, los departamentos, etcétera, etcétera. Puntos de entrada se pueden configurar si hay puertos, aeropuertos, etcétera, etcétera. Y finalmente aquí, bueno, aquí esto ya es una información simplemente para información para vosotros. Siempre estás viendo aquí cuál es la última versión de SORMAS. En el sistema de demostración siempre lo tenemos actualizado a la máxima, la versión más actualizada. Es decir, siempre que accedáis al servidor de demostración vais a estar viendo la última versión de SORMAS, que puede diferir de la versión que se esté utilizando en los países, porque no todos los países están actualizando a la misma velocidad o al mismo tiempo. Y aquí, bueno, tenéis algunas informaciones, algunos links de nuestra página oficial, etcétera, etcétera.